Buenas tardes. Es martes 7 de enero. Son las 20:34 y estamos analizando la semana política junto a Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, periodista. Eh, Fíjate, Juan Andrés, que hoy día partimos con una noticia triste. Eh, Nos acabamos de enterar, ¿cierto?, de la muerte del exministro del gobierno de Salvador Allende, Juan Carlos Concha, médico, ¿no es cierto? Tú lo conociste. eh, yo creo que sería muy importante escucharte en relación con eso, ¿no? Lo que se puede decir sobre Juan Carlos, ¿no? Y su aporte Sí, a, Omar, a buenas este, tardes. a este largo proceso que llevamos, ¿no es cierto?, de transformaciones en el país que no son de ahora, son de mucho tiempo. Puedo decir con mucho honor que compartí con Juan Carlos, fuimos amigos, compañeros de ruta. eh, no teníamos edades similares, pero vivimos tiempos en los cuales esos temas como que no eran tan marcados como después. ¿Ah? Yo estoy hablando del tiempo de la dictadura, se marcó mucho esta división generacional, de clase, en fin, el país se fragmentó brutalmente. Yo, yo estoy hablando de otro tiempo. Y bueno, Juan Carlos Concha fue un fundador del MAPU. Ahí nos conocimos, ahí nos conocimos. Y luego fue uno de los más importantes dirigentes del MAPU obrero campesino, cuando el MAPU se divide, el original, el que fue encabezado inicialmente por Rodrigo Ambrosio, que murió trágicamente en un accidente. Y ahí asumen dos, o sea, se divide el partido. Juan Carlos Concha sigue en el MAPU obrero campesino y es ministro ni más ni menos que de salud del gobierno de la Unidad Popular, pero es un constructor de la Unidad Popular, es un militante revolucionario que fue protagónico de la construcción de la Unidad Popular. Y también fue constructor de una política pública de salud en particular, donde desplegó una vocación inmensa, y por eso asume el Ministerio de Salud del Gobierno Popular, donde se despliegan muchas cuestiones que venían de antes tratando de construirse y de instalarse como parte de la política pública chilena. A Juan Carlos le tocó encabezar ese esfuerzo gigantesco durante la Unidad Popular, que muchas de las cosas quedan hasta hoy, ¿eh? Porque si bien la barbarie total fascista del gobierno de derecha, civil, militar, imperialista, hay que decirlo también, porque no nos olvidemos, imperialista, pro imperialista yanqui, no nos olvidemos. Más ahora, cuando el señor Trump está anunciando que va a anexar el canal de Panamá y le va a cambiar el nombre al Golfo de México y se quiere decir, y no es chacota. Si alguien cree que esto es chacota, no sé en qué planeta está viviendo. Esto no es chacota. Aquí se acabó el sueño de Fukuyama y de McLuhan de que la aldea global, después de la caída de los socialismos reales, la aldea global. No, no hay eso y no hay tampoco tercera vía, no la hay. Aquí hay una confrontación mucho más directa, y digo esto porque Juan Carlos fue parte protagónica del gobierno de la Unidad Popular, de un esfuerzo junto con el doctor Salvador Allende, en donde se abrió camino a una perspectiva de profundización de la democracia y de la construcción del socialismo en Chile, y en donde la salud era una cuestión crucial. Eh, Juan Carlos fue un exiliado, vivió un buen tiempo en la República Democrática Alemana, nunca renegó de aquello, nunca, e ingresa a militar al Partido Comunista de Chile, en donde despliega también unos esfuerzos grandiosos.
siendo integrante de su comité central hasta el momento en el cual ya su salud le impidió eh, jugar ese papel tan importante. Y fue miembro del comité central y era un hombre abnegado, extraordinariamente sencillo, lleno de vitalidad, de ironía, de humor. Era una persona muy simpática, muy agradable de conversar con él, escuchaba mucho. Y yo creo, Omar, que su legado, yo siempre insisto en este punto, más en estos tiempos de la inmediatez que estamos viviendo, que de verdad a veces nos liquidan bastante. Yo siempre, y voy a seguir planteando, trascendencia tradición es trascendencia, no es mirar al pasado. Y creo que cuando nos deja físicamente un compañero y un amigo, lo puedo decir con mucho honor, un amigo como Juan Carlos Concha, necesitamos hacer los refuerzos para proyectar su legado, que es tan importante para construir futuro. Entonces, digo esto porque creo que ha sido muy importante, Omar, que tú hayas planteado y hayas partido abriendo nuestro humilde programa con un homenaje a él, y creo que podamos hacer otros homenajes en los próximos programas, rescatar su aporte, su figura. Un abrazo grande a Carlota, su compañera, muy grande, militante, que también ha trabajado fuertemente en el Partido Comunista de Chile, con mucha negación y compromiso. Un abrazo grande a Carlota, a su familia, a toda su familia y a su familia comunista, que Juan Carlos Concha, yo creo que era efectivamente una persona que hacía mérito a esta condición de familia comunista, que, ojo, no es poco decirlo, ¿eh? No es poco decirlo cuando los tiempos que corren son de tendencias, fracciones, fragmentaciones, disputas, personalismo, individualismo, en fin. Estoy hablando de la sociedad chilena, la real, y de lo que lamentablemente pasa en distintos partidos de la vida de nuestro país. Nosotros en el Partido Comunista rescatamos no para ni competir con otros partidos ni mostrar, porque creo que no es nuestra intención eh, disminuir a otras y a otros, no es eso. Tampoco en el Partido Comunista se cultiva el engreimiento, tampoco el mirarse al espejo. Somos seres humanos también, somos imperfectos, pero se cultiva mucho este concepto de fraternidad y de familia comunista, que no es poco, insisto, no es poco, porque no es vacío. Y creo que en este caso, yo puedo decirlo, Juan Carlos Concha, junto con ser un revolucionario de comienzo a fin, de ser una persona protagonista clave de la construcción de la Unidad Popular, del gobierno de la Unidad Popular, ministro de Salud del gobierno de Salvador Allende, también cultivó fuertemente la militancia y el concepto de familia comunista en una profundidad grande. Era una persona que tenía muchas ideas, propuestas, muchos elementos críticos que aportaba constantemente. Él fue por largo tiempo integrante del Comité Central del partido, por largo tiempo. Y le tocó vivir también el periodo de la resistencia contra la dictadura, pero también los difíciles momentos de los 90, cuando tras la caída de los socialismos reales, aquí en Chile, la embriaguez neoliberal, poscapitalista, o sea, no poscapitalista, perdón, neocapitalista, neocolonial, con esta idea de que el fin de la historia, lo que por eso mencionaba Fukuyama y a McLuhan, ¿no? La aldea global, aquí se acabó todo. En ese contexto, aquí en Chile, no solamente la derecha, ojo, también otros sectores hablaban de que aquí se terminó este temita de los partidos comunistas, de que aquí había que cambiarse el nombre. Hubo gente que abandonó el partido diciendo que no éramos un partido democrático, que éramos un partido más bien totalitario, que el marxismo ya no tenía sentido, que el leninismo menos. En fin, en ese contexto, Juan Carlos Concha se mantuvo sólido en las filas del Partido Comunista, sólido, y aportó mucho. Doy fe de eso porque me tocó ser parte también en ese periodo de la dirección del partido cuando él lo fue. Mm, Oye, Juan Andrés, fíjate que
escuchándote, ¿no? Y pensando a propósito de la vida partidaria del Partido Comunista. En el fin de semana hubo pleno del Comité Central, un pleno que está marcado, ¿no es cierto?, en el contexto del Congreso y que llega a su fase final en estos días también. Por lo demás, em, ha habido interés de algunos medios de comunicación, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad. Han querido marcar de una u otra forma los temas, han querido instalar también, ¿no es cierto?, algún tipo de discursividad y de narrativa en relación con eso. ¿Cómo fue este pleno, Juan Andrés? ¿Cuál era el clima de ese pleno? Sí, ¿Cómo se estaba viviendo, ¿no es cierto?, este momento, ¿no es cierto?, ya final frente a lo que se viene. mira, Omar, yo creo que es súper importante decirlo. Yo creo que tú acertaste muy bien cuando pusiste a los titulares del programa que hicimos, el último, el que está todavía ahí dando vueltas y que hoy día concluye su ciclo, por decirlo así, Ujú, porque viene este. Yo creo que fue muy bueno porque tú pusiste ahí que efectivamente el Congreso del Partido Comunista de Chile estaba siendo acechado, ¿no? por los medios hegemónicos, y eso es cierto. Es cuestión de ver nomás las portadas del Mercurio, ¿no? Y de otros medios también, ¿no? sí, Y van a seguir, pues van a seguir porque han venido durante todos estos años en lo mismo, pero ahora lo acentúan. Yo el otro día, no sé si lo dije acá en el programa, pero recordaba algo muy cierto. En los 90, precisamente, cuando yo fui director del siglo, yo venía encargado del siglo en la lucha clandestina en los 80 y en los 90 era director del siglo de manera pública y abierta. Había un equipo ahí ujú, muy fuerte, muy sólido, un colegio muy potente. Tuve el honor ahí de recibir los apoyos y colaboraciones, ni más ni menos que de José Gómez López, de Fernando Quilodrán, de Togo Blaise, también de Alfonso Alcalde, eh, de otras compañeras y compañeros, Rosana Dresner, que trabajaron en Claudio de Negri, y ojalá un fotógrafo, un compañero que está también ahora en Pudahuel. Me olvido, o sea, no me recuerdo de todos porque no eran pocos en un momento determinado, después eso se fue reduciendo, pero ahí hubo un colectivo. ¿Por qué menciono esto? Porque en ese tiempo nosotros trabajamos fuerte y duro aportando al tema de denuncia de violaciones a derechos humanos cometidas en la dictadura. Y por eso también, por lo menos en mi caso, me metieron preso varias veces, me persiguieron, me amenazaron de muerte, en fin, intentaron secuestrar a mi hija en algún momento. Y en un siglo, y aquí voy, en un siglo nosotros publicamos un fax, porque en ese tiempo habían fax, que habíamos pesquisado que le había llegado desde el Departamento de Estado norteamericano a una área del gobierno de Chile en ese momento. Y en ese fax se orientaba a que se fortaleciera la cogobernabilidad política, el entendimiento político entre el gobierno y Renovación Nacional. Se decía explícitamente, porque los códigos en esas áreas son explícitos, no hay mucho análisis, son totalmente explícitos. Era una instrucción. Y junto con eso, y ahí voy a lo que mencionábamos recién, Omar, a propósito del partido, junto con eso, en la orientación del Departamento de Estado era que es un fax, yo no estoy, esta no es mi opinión, este es un fax. El texto del fax decía esto, no yo, no Juan Andrés Lago. Decía que junto con eso había que tener mucha precaución con el Partido Comunista de Chile, porque el Partido Comunista de Chile, junto con el Partido Comunista de Cuba, son los partidos más conservadores, dogmáticos y peligrosos del continente. Esa es la apreciación que daba ese mensaje que provenía, insisto, del Departamento de Estado en ese momento. Y yo creo que las cosas no han cambiado. Este mensaje fue posterior a la caída de los socialismos reales.
Yo creo que ellos están en una mirada extraordinariamente agresiva con el Partido Comunista de Chile. Siempre están mostrando o tratando de mostrar fisuras, divisiones generacionales, están tratando de mostrar los buenos y los malos, las generaciones jóvenes contra las viejas, los dogmáticos versus los que miran más el mundo desde los derechos humanos. Y esto es lo que hace el Mercurio, ex antes, La Tercera, el Canal 13, especialmente. Y otros medios más. Y unos, entre comillas, analistas, que decir, siempre están hablando, entre comillas, siempre están analistas, siempre están hablando de todo esto. Bueno, ese es el contexto de este Congreso. Porque evidentemente lo que está ocurriendo en el planeta y en nuestra región no es un dato que creo que es muy importante tenerlo en cuenta a propósito de la relevancia que tiene para el enemigo, para el imperialismo yanqui, para la clase dominante, para las oligarquías, la relevancia que tiene la incidencia y el papel del Partido Comunista. Dicho esto, hemos tenido varias reuniones del Comité Central, Omar, no solamente el sábado, el domingo volvimos a tener una en la tarde. Bueno, qué decir, la Comisión Política está trabajando sistemáticamente, le corresponde. Hay equipos de trabajo que no son de la Comisión Política y que están trabajando también fuertemente, ¿no? En todos los niveles, en la organización, en los aportes, en fin. A ver, ¿qué te puedo decir? En estas reuniones ya hay documentos, no está en este momento impreso ni público, pero ya hay un texto que es el informe político al Congreso Nacional. Eso está. Y eso se va a dar a conocer cuando se produzca la inauguración del Congreso, que es el viernes en la mañana. ¿No? Ese texto recoge y acoge mucho de lo que se ha discutido en el partido a nivel de células, comités comunales, comités regionales. Acoge y recoge mucho de lo que se ha planteado, discutido, evaluado, criticado, propuesto. Este es un partido que debate, ¿no? Y es cierto que debate, no es falso, debate y genera sus controversias, ¿no? Eso es un punto de referencia para la construcción del informe. Otro punto de referencia son los debates que han habido en el propio Comité Central y en otros espacios del partido y la convocatoria al Congreso Nacional, que esa sí que es pública y está impresa, la convocatoria al Congreso Nacional, donde hemos trabajado también, estuvimos trabajando fuerte y duro en esa convocatoria a comienzos de este año y finales del año pasado. También fue un proceso colectivo de trabajo, fue durísimo, yo me recuerdo esos meses, lo concluimos en marzo, y ahí vino el debate del partido en esa dirección. Bueno, este es un punto, Omar, para mí muy relevante, o sea, el Partido Comunista de Chile llega a su Congreso Nacional con un informe político al Congreso Nacional que a recibir, van a recibir las delegadas y los delegados, los integrantes del actual Comité Central y también invitadas e invitados. Y esto, la intervención política principal de la inauguración del Congreso va a ser, por cierto, la que entregue el presidente de nuestro partido, el compañero Lautaro Carmona. Eso va a ocurrir y este es el proceso, Omar, más importante que ha estado cursando hasta hoy. Entre medio, los temas respecto al debate de pensiones. Un punto de referencia también. Nosotros tenemos que lamentar junto con entristecernos de verdad por la muerte de Juan Carlos Concha. También hemos perdido en este periodo compañeros de mucho valor. Guillermo Teller, Eduardo Contreras, José Pepe Figueroa, ¿Sí? compañeros pero de un valor muy grande. Entonces, bueno, pero bueno, la vida sigue y precisamente en homenaje a ellos la vida sigue y tiene que seguir. Y digo esto porque en ese contexto se ha producido el debate sobre el tema de pensión, el partido ha puesto posición, el presidente del partido ha planteado y expresado la posición, nosotros estamos por hacer todo lo que esté de nuestra parte porque hay un acuerdo. Se ha malinterpretado lo que ha dicho Daniel Jauer,
Daniel Jadwe nunca pretendió decir que no se buscara un acuerdo. Él lo que dijo fue que si es que no se llega a una cuestión sustantiva, ¿qué vamos a hacer? Es que es muy distinto. Pero bueno, como aquí hay una campaña potenciada, fuerte y agresiva, buscan esto, buscan este otro, qué dijo este, qué dijo este otro. No hay que agarrar papa con esas cosas porque le hacemos bastante el favor a nuestros adversarios y a nuestros enemigos que nos quieren destruir. Si no es que aquí se las crean de que aquí hay democracia, también hay que tener ojo con eso. O sea, yo creo que nosotros hemos luchado desde la fundación del Partido Comunista por la democracia en Chile. Nadie puede decir que, mira, y para jodernos, que no, que nosotros apoyamos a la Unión Soviética y apoyamos a no sé quién, pero nunca, nunca van a poder decir, nunca, que en la historia de la República de Chile el Partido Comunista ha apoyado algún tipo de golpe de Estado o algo así. Nunca, porque no lo ha hecho. Nunca. Y la única vez en que el Partido Comunista se esmeró y hizo todo por trabajar la forma de lucha armada fue cuando nos estaban exterminando y al país lo estaban exterminando. Había genocidio. Naciones Unidas lo decía en la Asamblea General. En Chile hay un genocidio. No solamente se está afectando a los comunistas, a los socialistas, a los miristas, a la izquierda cristiana, a los mapu, a la gente del pueblo que no era militante. Mucha gente no militante, mucha, que la detuvieron, la hicieron desaparecer, la ejecutaron, la mataron. Un país que tenía 35% de desocupación, la hambruna era generalizada, también se habla re poco de eso, generalizada. Frente a ese cuadro, el Partido Comunista tomó la decisión humana y humanista, en primer lugar, de defenderse y defender al pueblo de Chile, incluidas las armas. Y se preparó seriamente para eso. Ese es el único momento en el cual el Partido Comunista de Chile adopta esa forma de lucha, que además es totalmente legítima frente a una dictadura con estas características, lo que estoy mencionando, ¿no? Además, un país, como ha dicho tantas veces Joan Garcés, hasta hoy mismo que estamos hablando, intervenido totalmente por Estados Unidos y por los yanquis, en su élite política, en su élite económica, pero totalmente intervenido. O sea, nuestro país es un país muy intervenido por el imperialismo yanqui en todos los planos, en la política, en la economía, en todos los planos, que decir, en los medios hegemónicos, en fin. Entonces, creo, Omar, que la intensidad de este Congreso tiene tremendo desafío. Nosotros, obviamente, que estamos buscando que la fortaleza histórica, trascendente, estratégica de una política antiimperialista avance en este Congreso. Hoy día aparece cada vez más importante la necesidad de la integración, aparece cada vez más importante la necesidad de buscar acuerdos estratégicos con China, aparece cada vez más importante involucrarse y comprometerse en los BRICS, pero junto con eso también aparece muy importante avanzar ahora, no esperar mucho tiempo más, porque ya las cosas no dan para más. Respecto de un cambio de una política económica que no da para más, lo hemos dicho otras veces aquí, una política económica que no tiene, dicen que no tiene recursos para políticas públicas que enfrenten la crisis en la salud, listas de espera. Estamos hablando de eso, o sea, 30, más de 30.000 personas en lista de espera. De eso estamos hablando, que hay necesidad de avanzar con cosas muy importantes que se han hecho bajo nuestro gobierno, pero hay necesidad de avanzar en otros temas respecto a educación. También hay cosas muy importantes, insisto, que se han hecho, pero hay necesidad de avanzar en otras cosas, en vivienda, los centenares y centenares de campamentos que están en este país, algunos de ellos controlados por el narcotráfico y el crimen organizado. Es decir, hay ciertas cuestiones que yo creo que en este Congreso que se discutieron en el partido, que estuvieron en la convocatoria y se discutieron en los congresos. Yo creo que es muy importante tenerlo y va a estar en consideración en el debate intensivo que se va a hacer en la fase final de este evento nacional que el Partido Comunista de Chile desarrolla. Bueno, Andrés, fíjate que en este contexto que tú retratas, se añaden algunas otras cosas que son señales preocupantes, ¿eh? No tenemos tanto tiempo como para tocar todos los temas internacionales que están durísimos, ¿no? Sí, Habría que dedicar mucho tiempo a eso, mucho pero, tiempo. pero hay dos cosas que, como están en el contexto de América Latina y el Caribe, entonces me llamaron la atención. Primero, el presidente ecuatoriano Noboa
que se salta la Constitución, ¿no es cierto? Y nombra una vicepresidenta a su gusto para que se haga cargo del proceso eleccionario mientras se está en campaña y en donde él quiere volver a reelegirse. Y digo que se salta la Constitución porque la vicepresidenta es otra. Si uno observara eso con ojo crítico, uno diría que eso es un golpe de Estado, blanco, civil. En términos técnicos, eso es. En el señor presidente de la República de Argentina recibe, ¿no es cierto?, a un señor que perdió una elección en Venezuela y que lo quiere reconocer, ¿no es cierto?, como un supuesto presidente electo. Y en donde se ve, ¿no es cierto?, esta caravana que va a hacer este señor, donde se va a encontrar o se encontró ya con el saliente presidente Biden. Quedan poquitos días, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si el presidente Trump asume en todas las condiciones, bajo todas las condiciones, y bueno, en toda la particularidad que significa ser el- la persona que está ahí en la Casa Blanca, ¿no? Veamos si es que va a ser así. Luego, entonces, se da un cuadro que es complejo de aquí al domingo, en donde el gobierno de Chile también, ¿no es cierto?, acaba ya no solamente de retirar al embajador de Venezuela, sino que sencillamente ya no hay relaciones formales con Venezuela, por decirlo de algún modo. Entonces se está viendo, ¿no es cierto?, que hay una carta GAN, ¿no es cierto?, pareciera que está encaminada a tratar de presionar, a tratar de ver, ¿no es cierto?, acaso se puede quebrar internamente, ¿no es cierto?, la institucionalidad venezolana. Estamos en camino de eso. Eso es lo que se pretende. Y con eso, bueno, se tensiona el continente, se generan estos cuadros políticos que son muy complejos y en donde se van a tratar de aprovechar también, ¿no es cierto?, dentro de las posiciones políticas que existen al interior, dentro de la izquierda, algunas que son distintas, qué sé yo, pero eso es lo que está ocurriendo hoy día. Hay otros detalles más que uno podría venir y abordar, ¿cierto? Esta renuncia del señor Trudeau y otras cosas más que están ahí. Este deseo, ¿no es cierto?, del presidente electo Trump de que Canadá sea el estado 51 o 52, además manifestado abiertamente, y que hoy día ya el ex primer ministro Trudeau, ¿no es cierto?, responde y dice, Canadá jamás va a hacer eso. Lo extraño es que no lo hizo cuando estaba ocupando el cargo. Eso es extraño, ¿no? Es llamativo a lo menos. Juan Andrés, Sí, Omar, mira, yo creo para ganar tiempo, porque sí. realmente, mira, yo lo que creo, Omar, que la clave de esta cuestión, para entenderla, es el imperialismo norteamericano, el gobierno de Trump está respondiendo a lo que son los BRICS, en donde se produce la integración, la incorporación ahora reciente de varios países de distintas regiones del mundo, incluido Cuba y Bolivia en nuestra región. Ujú. Es un problema de tiempo que Venezuela entre, ¿eh? Es un problema de tiempo. Yo creo que eso no va a Mm, durar mucho, a pesar de a mi gusto, la torpeza inmensa de haberlo vetado por parte del gobierno de Brasil. Pero bueno, ujú. pero eso va a pasar y eso va a ocurrir luego. Esta es la respuesta. Cuando los países africanos, varios son parte de los BRICS, Sudáfrica es el país fundador, pero hay otros. Cuando los países africanos están ya hablando públicamente de que van a pedir que se vayan de sus países las Fuerzas Armadas francesas, las Fuerzas Armadas británicas, las Fuerzas Armadas yanquis, que se vayan de una vez, ya no estén más. Son cuestiones importantes en la historia de África, no son menores. Los BRICS siguen creciendo, se siguen fortaleciendo, van en la dirección de fortalecer el derecho internacional, el multilateralismo, la paz mundial, la esperanza para el planeta. Eso es. ¿Cuál es la respuesta a eso del imperialismo yanqui del gobierno de Trump? Bueno, pues unámonos contra esto.
y unirse en este momento ya para Estados Unidos no hay otro camino que apropiarse directamente de naciones y territorios. Y lo van a seguir haciendo, ¿eh? Lo del Canal de Panamá, lo del Golfo de México, lo de Canadá, creo que en Islandia, creo que es. Es decir, hay aquí una cuestión que yo creo que hay que observar con atención porque van en esa dirección. Mientras tensionan militarmente Taiwán y se enfrentan a China, ¿no? Se enfrentan, por cierto, desde Ucrania a Rusia, eso es más que evidente, lo hemos dicho otras veces, va a seguir eso, a pesar de que desde el punto de vista estrictamente territorial y militar, Rusia ha seguido consolidando posiciones. Eso es lo real, eso es lo real. Entonces yo lo que creo, Omar, y con esto pongo el punto más relevante, es que el patio trasero de los yanquis, del imperialismo yanqui, es decir, el cono sur, va a seguir siendo tensionado a través del gobierno de Milei, a través del gobierno de este caballero que es cada vez más dictador, el de Ecuador, y a través de otros gobiernos de la región que se prestan para esto. Porque aquí no estamos, vuelvo a repetir, aquí ya no estamos ante la posibilidad de la aldea global, el fin de la historia, la democracia planetaria, y esto se acabó. Este es otro escenario. Y yo entiendo que las tensiones y las acusaciones que le hacen las corporaciones transnacionales y los privados aquí aliados a esas corporaciones transnacionales, por ejemplo, el ministro Pardo, tienen que ver con esto. Porque las transnacionales están reaccionando también sobre ciertas políticas en este país que les afectan su interés estratégico en este contexto, en el contexto de que estamos hablando. Otras veces hemos dicho el error estratégico garrafal que cometió la élite económica y política chilena subordinada al imperialismo yanqui al no haber fortalecido la idea inicial de que el puerto de Chancay se hubiera construido en el norte de Chile. Y se construyó en Perú, pero se construyó porque Chile no tuvo la voluntad de haber hecho ese esfuerzo con la dimensión que tenía. Entonces, yo creo que esta disputa va a continuar. Viene un año de muchas tensiones. Milei no se hace ningún problema, una, dos o tres veces de tensionar con Chile, sea la Antártida, sea el Estrecho de Magallanes, sean otras cosas. El tipo está extremando la tensión con el gobierno de Venezuela, la está extremando, con Colombia la está extremando, o sea, esto es en la región. Antes de eso, ¿qué es lo que hubo en nuestra región? Pues eso también es importante. Antes de eso lo que hubo fue esfuerzos de integración que lograron cosas muy importantes. UNASUR, Mercosur, CELAC, el ALBA. Son cuestiones que van en la dirección de lo que hoy día los bloques de naciones a nivel planetario están buscando para enfrentarse a este agresivo, violento y por momentos muy criminal imperialismo yanqui. Porque no han tenido ningún problema por estas razones de buscar eh, terminar y exterminar Palestina, al pueblo palestino. Porque también durante mucho tiempo nosotros tal vez humildemente lo podemos decir, pero fuimos de los medios que desde un comienzo empezamos a caracterizar el genocidio desde el punto de vista de una cuestión geopolítica estratégica. Invitamos, me recuerdo que fue muy preclara ella, a una compañera, Susana Sí, Yacaman, que nos ilustró sí, mucho sobre eso. Yo, por ahí antes de ese programa, creo que tiene una vigencia extraordinaria en estos momentos, lo que Susana Yacaman nos planteó esa vez. Ojalá sí. podríamos volver a invitar en algún momento, pero y otros más, otros analistas más que creo que pueden aportarnos mucho en esta dirección. Pero lo de Palestina es un intento de exterminio para cambiar totalmente la configuración de toda esa zona y tener el control directo, absoluto de las zonas marítimas, del gas y ahora de Siria. O sea, yo creo que cómo le explica el gobierno de Biden y el gobierno de Trump al pueblo norteamericano, al cual yo le tengo profundo respeto, cómo le explican que los que ellos apoyaron para que destruyeran el gobierno sirio y hoy día están matando cristianos al interior de Siria, están torturando mujeres, están persiguiendo opositores. Eso es lo que está pasando en Siria. ¿Cómo le explican que los dos grupos que están a cargo de Siria, apoyados militar y políticamente por Israel, por Estados Unidos, por Alemania, la canciller estuvo hace poquito allá, por Gran Bretaña, son los mismos
que destruyeron las dos torres en Estados Unidos son los mismos, porque lo reivindicaron, no es que uno lo diga, son los mismos que hicieron el atentado terrorista donde murió mucha gente en España en un tren, y son los mismos que han reivindicado otras acciones terroristas, solo que ahora la CIA y los aparatos de inteligencia europeos les sacaron los turbantes y todo eso y les pusieron corbata y los afeitaron y les pusieron ternos, son los mismos. ¿Cómo le explica la élite militar y política norteamericana a su pueblo que eso es lo que ellos hacen dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos? Entonces yo creo que esto, Omar, es muy importante porque caracteriza las tensiones que se están produciendo en distintos niveles y que están siendo estimuladas y provocadas por el gobierno argentino, por el gobierno de Ecuador. Eh, México ha tenido una política notable. La presidenta, junto con reconocer el gobierno de Venezuela, ha dicho que va a enviar una representación. Brasil también dice que va a reenviar una representación. O sea, yo creo que hay que mirar con atención porque nos estamos quedando solos, me refiero a nosotros, a Chile. Y nos estamos quedando solos junto con Argentina y junto con Ecuador, que son los gobiernos que están empujando estas políticas que estamos mencionando acá. Yo creo que hay que mirar con mayor atención esto porque eh, no es un tema de pragmatismo, ¿eh? Es un tema de política internacional, tradiciones política internacional que Chile la tiene, que fue solo rota violentamente por la dictadura, pero deberíamos mirar con mayor atención lo que está cursando en esta región, porque la intensidad de esos procesos para al interior de los países es clave, es totalmente determinante. No es que, lo que pasa en el resto del mundo y Chile, no es así, es al revés. Créame, amiga y amigo, que es al revés. Ahí me quedo mal, porque te doy Sí, la palabra, porque tú tienes ahí algo muy sí, importante. fíjate, sí, sí, solamente añadir un par de cositas a esta idea, ¿no es cierto?, de que Chile incluso hoy día es un espacio para que criminales lo visiten y vengan a vacacionar, como nos hemos enterado, ¿no es cierto?, por lo que dice el periodista Pablo Jofré. Desde acá un saludo a Pablo, que hace un Sí, trabajo muy loable, bueno, esto muy potente. tremendo, de investigación. Bien lo Mm, podríamos invitar. Sí, 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 sí. Fíjate que en la mira está el hecho del Gran Israel como propuesta, y en la mira está el hecho también del Gran Estados Unidos como propuesta. Al parecer, ¿no es Exacto, cierto? claro, Parece que Trump viene bajo la manga con un nuevo mapa. para allá van. Y eso es preocupante porque cuando los mapas se mueven, no solamente se mueven allá, se mueven en muchos lugares. Es un decir nomás, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Así El es. mensaje es muy claro. Fíjense que para ir cerrando, voy hoy día, en vez de leer un texto poético, traigo un texto que es más bien, llamémoslo un pequeño ensayito chiquitito, ¿eh? Chiquitito, no se asusta, que se llama, y es en homenaje a Luis Emilio Recabarren, por cierto. Se llama Recabarren, ateo del sistema mundo capitalista. El siglo XXI avanza a más 10. En contadas ocasiones, el ángel de la historia nos expone al complejo escenario de una crisis civilizatoria en curso, cuyos ecos en este caso perforan la mera idea de un choque civilizatorio, como lo expresara en su momento Huntington. En este escenario mundial desafiante, parafraseando a Gramsci, donde lo rancio se niega a morir y lo nuevo no termina por nacer, una salida plausible ante tanta desorientación es volver a la beta originaria que permitió la construcción de un movimiento político, cultural y social que enfrentó y sigue enfrentando a los
adoradores de la ganancia económica a cualquier costo. En ese telar construido desde la memoria, Recabarren abraza a los pobres, los marginados de ayer y hoy. A finales del siglo XIX, Chile integraba nuevos territorios fruto de campañas militares tanto en el norte con la llamada Guerra del Pacífico como por el sur. Luego de la ocupación, colonización y explotación del territorio mapuche. Los años de Recabarren están marcados por el ciclo del salitre, por las huelgas obreras, la primera registrada en 1890 en Tarapacá. El debate político de esa época estuvo cruzado por la cuestión social, en razón de las míseras condiciones de vida de los más desamparados, y en contraste con la respuesta organizada de los obreros de ese entonces. En el ámbito de las ideas, el liberalismo, el conservadurismo católico que comenzaba a despeinarse con la encíclica Rerum Novarum, las corrientes socialistas, anarquistas, un Marx de oídas que cobra fuerza a partir de la Revolución Rusa de 1917, son parte del collage de doctrinas que circulan en un país donde el 48,4% de la población no sabía leer en 1907. Si a lo anterior sumamos los estragos que produjo, de modo particular, en la larga y angosta faja de tierra, la primera gran guerra europea, dañando la predominante industria del salitre, provocando la cesantía de sus trabajadores, en un contexto ya azotado por las alzas de precios, donde los más pobres pagaban con el hambre, la desnutrición, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, con la persecución y el asesinato. Lo antes retratado obliga a establecer un diálogo de otras características, con la singularidad del obrero tipógrafo autodidacta Luis Emilio Recabarren, con su destreza para interpretar los signos de los tiempos y proponer junto a otros de su condición un método, un quehacer, cuyo punto de origen es la desconfianza, a todo lo que significara alejarse del compromiso de servir al proceso de liberación de los trabajadores. Tómese lo señalado como advertencia epistémica. Ese método hubiera sido ineficaz si no sintoniza con las necesidades de los excluidos de su tiempo. De ahí que requiriera abordar el problema de los pobres con una mirada, si cabe el término, antropológica distinta. Diría unitaria, el cuerpo como un todo, más que dualista, división cuerpo y espíritu. De ahí la importancia de enfrentar esa dificultad, la del dualismo, con un esquema que vaya más allá de la explotación laboral. Así se entiende la necesidad de recabar, de educar, de generar medios de comunicación propios, de construir una identidad cultural, una manera de ser y estar de los excluidos con conciencia en el sistema mundo capitalista. Recabarren, al sospechar de todo lo proveniente de la experiencia de explotación laboral, intuye el ocultamiento del impulso civilizatorio de muerte, traducido en degradación acelerada para los obreros y obreras de su periodo. Entonces la figura del tipógrafo es mucho más enriquecedora que la de un intelectual, un organizador, un pedagogo, un agitador. Entiendas aquí todas las anteriores como la parcelación mañosa entre pensar y hacer, o como extensión de la división cuerpo y alma. Recabarren en buenas cuentas era un ateo de la sociedad capitalista implantada como totalidad. Su ateísmo contiene dotes de profeta, porque denuncia a los idólatras del capital y las consecuencias para los pobres de esa sumisión. Sin embargo,
No solo denuncia, también anuncia las potencialidades existentes en los marginados y excluidos para construir una sociedad distinta. Y como si fuera poco, ayuda a generar las condiciones de organización que permiten hacer carne ese horizonte de sentido. La alteridad que significó Recabarren al totalitarismo señorial capitalista, todavía no somos capaces de asimilarla. El impacto que generó en la élite colonizada de su época, un obrero autodidacta atreviéndose a pensar, aún es temprano, para sopesar sus reverberaciones, sobre todo en una atmósfera marcada por los pensares de sucursal, por la indolencia con el otro que sufre, en cualquiera de las matrices de opresión de la que es víctima. Volver a los orígenes implica preguntarse por los obstáculos existentes para contribuir de manera creativa, audaz y clarividente con el compromiso de servir al proceso de liberación de los marginados, excluidos y pobres de esta historia. Muchas gracias, Omar. Muy potente, muchas. Eso, A a 100 100 años de años, recabar, a 100 a años 100 de años. Recabarren, este pequeño textito, no más de 900 Yo palabras. lo único que puedo agregar a este tremendo texto, muy importante, Omar, que nos ha compartido, lo encuentro valiosísimo, decir cosas muy puntuales. Primero, creo de verdad, en forma y fondo, que Recabarren debe ser considerado padre de la patria. Segundo, creo que es una persona de una genialidad y de un humanismo tan profundo que ordenó su vida, ordenó en el sentido no de la disciplina, sino que de la concentración del esfuerzo, en todos los planos, físico, intelectual, emocional, a la organización de un partido, de la clase obrera, a construcción de sindicatos, a partir de los sindicatos a desarrollar imprentas y por lo tanto periódicos y a construir arte. ¿Cómo lo hizo? Esa es la genialidad. No hizo divisiones, hizo una simultaneidad de un accionar ejemplar desde el punto de vista de lo que significa incluso posteriormente el carácter del Partido Comunista de Chile en estos ámbitos que estoy mencionando. Así que yo para mí me inclino a lo que has leído, Omar, creo que es valiosísimo. Muchas gracias. Fíjate que termino solamente recordando algo que dije hace un tiempo atrás. Dije, mira, en Chile, para los católicos, para para los creyentes católicos, la Virgen del Carmen es muy importante. Para los orígenes de la patria, la Virgen del Carmen es muy importante. Estuvo ahí, en Maipú. Recabarren es así de importante para los trabajadores, para las trabajadoras, para los excluidos, para los marginados. Así de importante. Así es. Con eso, bueno, cerramos. Muy bien. Les recuerdo apretar la campanita, suscribirse, compartir, Así es. comentar, qué sé yo. Todas estas cosas que se pueden hacer a través de esta vía, ¿no? Un abrazo, que estén bien Un y abrazo, Omar. Que buenas esté muy noches. bien. Chao, chao, Juan Un Andrés. abrazo. Chao, Chao. chao.